Muy buenas, una vez más bienvenidos a este tema 7, marcas 2, parte 3 y la última parte ya de este análisis sobre el capítulo 6.2 de NFPA 921. Vamos a hacer un análisis, bueno, de esta última parte y vamos a empezar con la calcinación. Este es un tema bastante interesante, ya que no significa lo mismo para los investigadores de Estados Unidos o para la guía que para muchos latinos. La calcinación para nosotros por lo general está relacionado a las formas de carbonización más profundas. Pero vamos primero a leer y luego a hacer el comentario. Generalidades. Los investigadores de incendios utilizan el término calcinación para referirse a los numerosos cambios físicos y químicos que se producen durante un incendio en las superficies enlucidas con yeso. La calcinación del enlucido de yeso implica extraer de este la humedad y el agua, químicamente unida al yeso, así como otros cambios químicos y físicos de los propios componentes del yeso en sí mismo. La calcinación implica un cambio químico del yeso para transformarlo en un mineral en anhidro. El enlucido de yeso calcinado es menos denso que el enlucido de yeso no calcinado. La profundidad de calcinación del enlucido es proporcional a la cantidad total de la exposición al calor, al flujo y la duración. Y aquí vamos a ver una imagen que sale en NFPA, donde nos habla de los cambios de color en una pared de yeso calcinada en una sección transversal. Eh, y esto, bueno, también es otra marca que nosotros debemos observar. En realidad, cuando veo yeso afectado de esta manera, trato o sea, no dominaba y no sabía que este era el nombre correcto técnicamente. Ahora, yo soy un creyente de que si usted sustenta de manera correcta su argumento, usted va a poder defender su término de alguna manera. Cambios de color, ojo, tampoco luches contra la guía, no luches contra la guía, no trates de ganarle a la guía, no se trata de ganarle a nadie acá. Aquí se trata de poder establecer un criterio en base científica y defenderlo dentro de lo posible. Bueno, estos son los temas de calcinación. Como ustedes pueden ver, vamos a poner aquí el puntero láser. Podemos ver los cambios de color, la medición de la profundidad de la muestra. En realidad, como pudimos ver, el yeso que ha sido expuesto es menos denso. Y tenemos las manchas de humo. Ventanas de vidrio. Esto es algo bastante interesante. Y aquí tenemos una imagen donde tenemos el humo condensado en una ventana. Regularmente cuando estamos viendo esto desde afuera, sabemos que no podemos romper esta ventana. Sabemos que si estamos viendo esto desde afuera como bomberos, sabemos que es una mala idea. A menos que tenga agua y pueda enfriar de inmediato este espacio, porque definitivamente hay mucho calor para que esto se produzca. Eh, en, muchos, eh, en muchos textos se relaciona el desarrollo de un incendio o los combustibles presentes en el mismo con la forma de rotura y los depósitos que se crean en los cristales de las ventanas. Hay diversas variables que afectan al estado de los cristales después de un incendio. Entre las que se incluyen el tipo de espesor de cristal, velocidad de calentamiento, grados de aislamiento de los bordes de los cristales debido al método, el método de instalación también es súper importante. El grado de retardo proporcionado por el marco de la ventana e historial de contactos con la llama y de enfriamiento. Bueno, hay un montón de variedades, de variables que pueden afectar un vidrio. Pero de manera general, los vidrios cuando se rompen por acción térmica tienden a romperse
describiendo formas circulares. Un vidrio se rompe térmicamente con bordes circulares, no así cuando se rompe de manera mecánica, astillándose de manera muy pronunciada. Los cortes redondos o redondeados están más asociados a los colapsos por temperatura. Ahora, depende del vidrio. Los vidrios se construyen por capas, dependiendo de cuántas capas. Depende de dónde está instalado, sobre qué. Hay muchos factores. Aquí vamos a ver un fenómeno cristal astillado, o bueno, en realidad lo conocemos como cristal craquelado. Y básicamente estamos viendo un cristal que se ha roto la capa superficial y las otras capas no, por un tema de diferencia de tensión superficial, ya que una de las capas se enfrió. Esto estaba todo caliente, todo a la misma temperatura, pero una de las capas se enfrió violentamente, haciendo que varíe la tensión superficial entre capa y capa y produce este fenómeno. Antiguamente se creía que esto estaba asociado a la utilización de líquidos combustibles. Muelles rotos en los muebles. Esto lo dice la norma. Yo en realidad tuve que enterarme que es un muelle. Bueno, dice, la rotura eh, eh, de los muelles pueden proporcionar al investigador pistas en relación con la dirección, duración e intensidad del incendio. Sin embargo, la rotura de los muelles no puede utilizarse para indicar la exposición a un específico tipo de calor o a una fuente de ignición, tal como la ignición por brasas o la presencia de líquidos inflamables. Los resultados de ensayos en laboratorios indican que el recorrido de los muelles y su pérdida de tensión asociada, resistencia a la tensión, es función de la aplicación del calor. Estas pruebas revelan que la aplicación de un calentamiento corto a altas temperaturas o la aplicación de un calentamiento más largo a temperaturas moderadas, a unos 400 grados, pueden dar lugar a pérdidas de la resistencia de la tensión y la rotura de los muelles. El ensayo también revela que la presencia de una carga o de peso sobre el muelle mientras se calienta incrementa la pérdida de esta tensión. Bueno, ¿qué es un muelle? Estos son los muelles. Estos son los muelles tradicionales, hablamos de los resortes, de los muebles, pero también existen muelles de sujeción, como son estos que se ponen en las puertas. También hay se llaman muelles a las uniones de los muebles. Eh, bueno, bombillas deformadas. Las bombillas incandescentes en ocasiones pueden demostrar la dirección del calor incidente. El lado de la bombilla encarado con la fuente del calor se calienta y se ablanda. Los gases al interior de la bombilla de más de 25 watts se expanden y se abomban. El cristal, a esto se llama tradicionalmente, si bien de forma equívoca, bombilla estirada, ya que la acción realmente es la respuesta a la presión interna, parecida a un estiramiento. La parte de la bombilla del bulbo está en la dirección de la fuente de calor, tal como se muestra en la figura. Bueno, cuando las bombillas tienen este vacío, tienden a deformarse hacia la fuente de calor. Nosotros vimos ya en los videos que hicimos en varios módulos este efecto. Lo hemos podido notar y lo hemos podido desarrollar y lo hemos visto, y es bastante interesante. Aquí tenemos una bombilla replegada que muestra el calor que provenía desde la pared. O sea, esto es un indicador de temperatura y de dirección de calor tremendo. Esto nos está diciendo directamente que el calor venía desde allá, así de simple. Acá también tenemos una bombilla de menos de 25 watts distorsionada hacia el interior por una fuente de calor que venía por acá. Por ejemplo, cuando aquí tenemos dos formas distintas. Esta bombilla se estiró hacia la fuente de calor
y esta bombilla como que se fue succionada de manera interna, pero mostrándonos desde dónde estaba la fuente de calor. El efecto arcoíris, o también reconocido como efecto eh, tornasol, lo podemos encontrar en las superficies oleosas. No voy a hacer mucha lectura de esto, pero en realidad es importante que usted, cuando encuentre este tipo de efecto arcoíris, eh, vea bien si hay observación de la presencia de líquido combustible. Eh, bueno, igual vamos a hacer la lectura, ¿no? El efecto arcoíris son comunes en los escenarios de un incendio. Aunque los líquidos inflamables quedan en el efecto arcoíris, la observación del mismo no debería interpretarse como la presencia de un líquido inflamable como tal. Siempre tienes que llevarlo al laboratorio. Igual acá tenemos dos efectos que tienen que ver con el derrame de gasolina y el derrame de diésel y el efecto arcoíris que produce. Muy parecido, muy parecido. A veces no lo vamos a ver tan perfecto como lo estamos viendo acá, pero vamos a ver algo muy parecido en el agua. Y esto no es un indicador claro de que hay líquido combustible o de que fue un incendio intencional, pero es un indicador interesante como para seguir en esa línea, ¿no? Sobre todo si tengo algún tipo de presunción al respecto. Bueno, y por último, el apartado 17, que es con el que se cierra esto, se habla de las víctimas, ¿no? De las víctimas heridas. Un cuerpo puede mostrar respuesta material a la exposición de calor al incendio. La piel, la grasa, el músculo y los huesos desarrollarán una respuesta secuencial a la exposición del calor. Incluso los cuerpos gravemente dañados pueden analizarse según la posición del cuerpo y la orientación de las fuentes de calor. La exposición diferencial y la protección podrá correlacionarse con las marcas de quemado en el cuerpo eh, y en el escenario del incendio. Esto es importante. Recuerden que el cuerpo se considera casi un objeto más dentro del entorno del incendio. Y sobre el cuerpo quedan marcas que yo puedo identificar para luego hacer análisis de dinámica de fuego. Colegas, ya en este punto vamos a dejar hasta acá la unidad. De hecho, esta es la última parte del capítulo 6.2 que los invito a analizar. Está súper interesante, tiene mucho más información. Lo que hemos hecho hoy es básicamente hacer un análisis superficial, muy superficial, de este capítulo de la guía NFPA 921. Muchas gracias.